Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Ok. Bueno, creo que estamos todos. Voy a tomarles lista, ¿ya? Buenos días. Buenos días. Escuchamos la lista y ya luego les doy las indicaciones. Bueno, eso lo íbamos a hacer mañana, lo íbamos a hacer, ustedes daban la prueba y yo Ok. iba a hacer el tema. A ver, Argudo. Presente. Beltrán. Y más que todo la Presente. Uñay. Presente. Cabrera. Presente. Calle. Presente. Cuellar. Presente. Córdoba. Presente. Esquivel. Presente. Flores. Presente. Guevara. Presente, profe. Jara. Presente. Getón. Lema Alexandra. Presente. Lema Aníbal. Presente, profe. López Alejandro. Presente. Mejía. ¿No está? Y para mañana, desde mañana, al menos la semana que queda. Minchala. Presente. Mogrovejo. Mogrovejo. ¿Está? Mora. Presente. Morocho. Presente, profe. Neira. Presente. Palacios. Presente. Pala. Presente. Johnny. Brian. Peña Valentina. Presente. Pesantes Rommel. Presente, profe. Ya, Rivera. Presente. Alcazari. Presente. Sánchez. Pero ¿qué podemos decir? Mateo. Suárez Josué. Presente. Takuri Brian. Takuri Marjorie. Presente. Ya. Tapia Eric. Tapia. Tello Jessica. Presente. Ya. Tigre Julio. Presente. Trujillo. Presente. Ulloa. Presente, profe. Ureña. Presente, profe. Vera. Presente. Zambrano. Zambrano. No está. Profe, dijo que está yéndose
a conectarse donde el tío porque estaba lento el internet de ella. No se conectaba. Ok. Seas. Presente. Ok, listo, chicos. Pero Profe, dice no me Sánchez tomo que lista a mí. tiene que ingresar. ¿A quién? A Sánchez. Sí, pasé Sánchez, no me respondió. A ver, Sí, espera. sí, no. está en sala de espera. Profe, mi micrófono no funcionaba, Eric Tapia. Profe, a mí no me pasó lista. Sarumeño. Sí. A ver, vamos por partes. No, sí estás Sarumeño. ¿Quién más me dijo? Yo, profe, Eric Tapia. Tapia. Ya. ¿Sí nos escuchó? ¿A quién? Takuri Marjorie y Takuri Brian. Brian no le escuché. A ti, sí, ya déjame un momentito. Gracias. Ya. Listo, muchachos. A ver. Ya, bien, ok. Bueno, ok. Bueno, creo que estamos todos contentos. A ver, apaguemos los micrófonos, por favor, que no hay el eco. Ok, bien. Bueno, chicos, darles los buenos días, solicitarles, bueno, con todos los últimos cambios que han habido, pues que no bajemos la guardia, que sigamos motivados. Creo que lo más importante este momento es darle nuestra mejor cara a todo lo que está sucediendo. Sabemos que no es una cuestión que depende solamente de las instituciones gubernamentales, no solamente es una cuestión de nosotros, no es una cuestión también de todos como conglomerado, ¿no? Yo creo que este momento tenemos que igual mantener las reglas, ¿no? Cumplir con estas disposiciones y no nos queda más que pensar positivo en que las cosas van a cambiar un poquito, que vamos a tener pues el tiempo y el espacio para poder pues desarrollar de todo de la mejor manera. Tengo que organizar o darles a conocer estas nuevas resoluciones que se dieron a partir de la semana pasada. Ustedes saben que el día viernes, pues a las 5 de la tarde nos citaron a una reunión para darnos las nuevas resoluciones que no teníamos en realidad todavía claro qué es lo que iba a pasar. Estábamos esperando más bien la fecha del 18 a ver qué es lo que decía el COE o la parte interna del COE, ¿no? A nivel de todo el ASUAI. Pero realmente el día 14 en la noche mismo salió una resolución, estábamos un poquito inseguros qué es lo que sucedía, pero ya el viernes en la tarde pues se dio la noticia de que teníamos que dar por este momento culminadas nuestras clases prácticas hasta el 9 de febrero. Sí. Se ha tomado un contingente en el instituto y lo que vamos a tener que hacer es volcar un poquito la parte práctica a actividades demostrativas en las horas de clases normales como estaban estipuladas. Sí, esto quiere decir que el día de mañana vamos a continuar con el horario normal, pero con clases demostrativas y lo mismo el día jueves. Ahora, como contingencia, nosotros vamos como docentes a dar las clases prácticas de las técnicas que tenemos previstas, ¿no? Sin embargo, se ha permitido que por clase se tenga 2 estudiantes que puedan venir para asistir y para ser parte, digamos, de la parte de la degustación, podríamos decir, de estas técnicas y de estas recetas que vamos a ir haciendo y que de esa manera esas personas pueden ir retroalimentando a los grupos. A todos les va a tocar venir, ¿no es cierto?, en un momento a poder desarrollar estas clases
Si es que alguien tiene algún inconveniente con venir, no hay ningún problema, no es una actividad obligatoria, que quiere decir que de los chicos del grupo del día martes y los chicos del grupo del día jueves, organizaremos de tal manera que 2 personas puedan venir a hacer la mise en place y que obviamente se queden para hacer la transmisión de estas clases demostrativas que van a ser vistas por ustedes por el Zoom. Ya, ahora, estas clases, perdón. O sea, las 2 personas son de acuerdo a la lista, pueden ser voluntarias así. A ver, de acuerdo a las listas de los 2 días de los grupos, tendríamos que ver qué personas están disponibles para que puedan venir. Quizás haya personas que no puedan venir. Yo, por ejemplo, en otros grupos tengo chicos que no van a poder asistir a estas clases, entonces a esas personas no es que se les va a quitar puntos, ni es una actividad obligatoria, ¿sí? O sea, vamos a tener que organizarnos de tal manera que, si es posible, todos puedan venir a este día de clase presencial, ¿no? Donde van a ayudarme con la mise en place y a transmitir la clase online. Ya, profe. Pero dicen Profe, Mateo Sánchez nosotros. que se puede ingresar, se le puede dejar ingresar. ¿A quién? Mateo Sánchez. Espérense que no me aparecen. A Claudia Cuellar también, profe, está en la sala de espera. A la Claudia sí le vi hace un momento. Ahí están ya. A ver, ya les admití. Profe, Ya, ahora sí, Fer, dime. tal vez Estefanía Beltrán y yo podríamos irnos mañana. De hecho, yo justamente estaba yendo a realizar esta por orden de lista. Sí, entonces ustedes serían prácticamente las primeras, digamos, en la lista en venir. Chef, ¿cómo está? Buenos días. Ir Ya, el profe. jueves. Chef, ¿cómo está? Buenos días. Disculpe, no sé si tomó lista, pero yo acabo de ingresar ahorita. Sí, Mateo, ya te reviso, ¿ya? Gracias, chef. Ok, ya, ahora, miren chicos, ¿cómo vamos a estructurar estas clases? Normalmente de aquí estas siguientes semanas vamos a seguir conectándonos los días lunes a estas horas a las clases teóricas, ¿sí? Y el día martes y el día jueves, según como están distribuidos los grupos, vamos a continuar con las clases demostrativas. Ahora, no vamos a conectarnos las 4 horas, vamos a conectarnos a partir de las 12 hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Solamente el grupo que le toque hacer, digamos, la parte de asistencia, o sea, el grupo que tiene que venir, ese grupo va a tener que venir desde la hora que teníamos prevista la clase, que sería las 11 de la mañana. ¿Para qué? Para que entre las 11 y las 12 del día se haga la mise en place, hagamos la mise en place, y luego a partir de las 12 del día, que tenemos normalmente el horario, pues se haga la transmisión. De esta manera, pues, no les voy a tener todas las 4 horas conectados, sino vamos a procurar incluso, si es que utilizamos un poquito menos del tiempo, no hay problema, ¿no? O sea, si acabamos 2:30 la clase, o sea, no hay por ese lado problema, inconveniente. ¿Ya? Chef, disculpe, yo me volví a unir. ¿Cree que pueda dar un breve resumen de las indicaciones que dio? Ya que vamos a iniciar esta semana con los días martes y jueves que teníamos las clases prácticas, vamos a hacer clases demostrativas, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es, yo tengo chance de que 2 estudiantes, obviamente por cada grupo, puedan venir y que puedan asistirme para poder hacer la transmisión de esta clase. La idea de estos 2 chicos, aparte de que me ayuden y me apoyen en la parte de la demostrativa, van a ser ustedes los que degusten y que luego puedan transmitirles a sus compañeros las respuestas que tengan o las observaciones que tengan de la degustación. Eso básicamente. Ya, ahora, a ver, yo el día, no estoy segura si es que les puse, creo que no, con ustedes no conversé. Si es que alguno de ustedes, durante la transmisión de esta clase demostrativa, quisiera o tiene, por ejemplo, disponibles ciertos productos para poder reproducir las técnicas que nosotros estamos haciendo en la clase demostrativa,
sería lo ideal. ¿Qué quiere decir? Que si es que logran ustedes conseguir ciertos productos para poder hacer estas técnicas desde la casa, lo pueden hacer, ¿sí? ¿Para qué? Para que igual puedan tener ustedes la experiencia, digamos, de los productos y sobre todo la aplicación de la técnica. Ahora, chicos, esto por favor es opcional para las personas que realmente puedan y quieran hacer, ¿sí? Lo que sí es obligatorio. Dame un ratito, Alex, déjame terminar. Lo que sí es obligatorio es, por favor, que ustedes se conecten a las clases demostrativas. ¿Con qué intención? Que estas 4 semanas o 5 semanas que se nos vienen, ustedes reciban las clases demostrativas y que la última semana de clases antes de los exámenes, yo les haría venir por grupos a ustedes para que puedan hacer una manera de prueba donde van a hacer la demostración de las técnicas que hemos revisado durante estas semanas de clases demostrativas, ¿ya? Consideremos que con ustedes, en el caso de Cocina 1, tenemos más bien una ventaja súper grande, que es el que estamos revisando las técnicas básicas. Entonces es mucho más fácil tal vez para ustedes el poder desarrollar esto en sus casas, o va a ser más fácil el que luego tengamos una contingencia para que ustedes puedan venir y hacer una aplicación práctica de estas técnicas, y de esa manera yo pueda validar los resultados de aprendizaje y sus destrezas, ¿no? El momento de realizarlas. Igual están establecidas todas las actividades que teníamos previsto durante este parcial, las tareas internas y las tareas externas, para que ustedes las puedan seguir cumpliendo. Es importante que nos guiemos o que tengamos a nuestra guía de estudio como el material importante para poder analizar y poder refrescar toda la información que vayamos viendo. ¿Ya? Ahora sí, dime, Alex. A ver, chef, entonces, por ejemplo, los ingredientes puede ser, en el caso, vino tinto, vino blanco, champiñones, las especias. ¿Qué pasa con eso? No O sea, si disponemos, podemos practicar igual con usted en la clase demostrativa. Exacto, sí. Pero no es necesario, verán, si ustedes me dicen, profe, no tengo vino, ¿qué puedo hacer? A ver, lo más importante ahorita para ustedes, estamos terminando esta semana con las salsas. Ya hicimos las salsas y de aquí se nos vienen cocciones de vegetales y cocciones de cereales y gramíneas. Entonces, tal vez si no tienen todos los elementos para poder realizar las recetas, pero ustedes pueden hacer consultas y ver, profe, tengo esto, tengo el otro, puedo aplicar esto o el otro para poder hacer mi preparación. Como digo, lo más importante va a ser que ustedes demuestren las técnicas o practiquen las técnicas más que las recetas como tal. Sí, obviamente, ahora seguimos avanzando y habrán ciertas recetas que iremos haciendo, pero como digo, lo más importante es la técnica que vamos a ir abordando. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? No sé si tenemos alguna duda adicional. Ahora, les soy sincera, nosotros como hemos venido analizando un poquito esta situación, supuestamente esta resolución estaba hasta el 9 de febrero. La verdad, nosotros hemos pensado que no creo que nos hagan volver esa semana, porque la siguiente a eso es carnaval, y la verdad, si es que nos van a tener encerrados, no nos van a soltar para carnaval, o sea, así de sencillo. Entonces, la verdad, yo no creo que la semana del 9 de febrero vayamos a poder volver a nuestras actividades. Entonces, yo había pensado, y lo que propuse era que luego de esa semana, después de la semana de carnaval, hay una semana del 22 al 26 de febrero, que posiblemente en esa semana nosotros podamos hacer nuestras clases intensivas de esa prueba que quiero validar, para que de ahí del 1 al 5 den ustedes los exámenes, ¿ya? Entonces, estamos este momento a la mira de que esa semana del 22 al 26 podamos hacer un regreso paulatino en grupos chiquititos para que ustedes puedan, pues, hacer esta prueba que les decía. Mientras tanto, digamos, el material o el contenido de estas semanas se va a dictar de manera online, ¿ya?
Lo que yo les ofrezco también, además, es que yo les subo a ustedes las requisiciones, ¿verdad? Les subo las requisiciones de las elaboraciones que vamos haciendo de manera semanal. Yo lo que les ofrezco es, junto a estas requisiciones que les estoy subiendo, colocarles una alternativa de productos que ustedes pueden tener para practicar la técnica, porque ustedes me dirán, bueno, Vero, está bien, si no tengo para hacer los mismos ingredientes que usted tiene, pero quiero practicar la técnica, entonces, ¿qué debo tener? Yo, lo mínimo que ustedes deberían tener como para practicar la técnica, les puedo colocar ahí para que prevean ustedes con tiempo y que el día que les toque hacer esta clase, puedan entonces tener todo listo y puedan hacer la clase al mismo tiempo conmigo, ¿no? De manera a tiempo real. Esa sería una alternativa para poder cubrir de alguna manera los contenidos. Recuerden que yo siempre les estoy enviando igual actividades y tareas en casa donde tienen que utilizar, ¿no es cierto?, vegetales, hacer ciertas técnicas y demás. Entonces, realmente no es que cambia mucho el hecho de que les vaya a poner actividades diferentes, no, porque siempre les he estado pidiendo estas actividades en las que tienen que desarrollar ciertas técnicas en su casa, ¿no? Entonces, continuaremos de esta manera para poder cubrir con todos los contenidos. No sé si es que tienen, por favor, preguntas. Yo estaría asimismo esta planificación subiéndoles al CIF para que ustedes puedan ver cómo van a estar y cuáles son los temas que vamos a abordar todas las semanas, de pronto cuáles son las tareas que van a tener que ustedes cumplir, aunque igual estas tareas van a estar expuestas en la plataforma, pero quisiera que puedan tener la mayor de la información para que se puedan desarrollar estas clases de la mejor manera. Es importante que ustedes hagan lectura de las técnicas en la guía antes, es importante que ustedes revisen de pronto las recetas que se van a elaborar, a pesar de que yo ya no les, en la clase teórica ya no les voy a explicar como tal las recetas, porque eso les iré informando cuando vayamos haciendo las técnicas en la clase. Sin embargo, una mise en place sí les subiré también, o sea, les indicaré cuál es la mise en place que vamos a tener lista, por si alguien puede realizar la clase directo en su casa, no quiere hacerla a tiempo real. Profe, entonces vamos a, o sea, usted nos va a dar una lista de ingredientes opcionales si no podemos conseguir los ingredientes que usted tiene. Exacto, sí. Para que de esa manera ustedes, o sea, como digo, lo más importante para mí, yo igual haré, ¿no es cierto?, la receta que estaba establecida, pero ustedes si de pronto tienen una alternativa, lo más importante, como digo, para mí es que cumplan con la técnica. Entonces, voy a ponerles productos alternativos en el caso que de pronto no puedan conseguir los ingredientes para la clase. ¿Ya? ¿Ok? Sí, chef. Ya. Ahora creo que tenía ahí por ahí, no sé, pesantes, creo que era que me debía, por lo que estaba con permiso de salud. ¿Dónde está? Aquí está, Ahí está, Rommel, ya. En el caso tuyo, Rommel, por ejemplo, tendríamos que planificar ahorita unas clases extras para que tú puedas indicarme entregarme los trabajos que hacían falta y algunas actividades que estaban pendientes contigo. Lo mismo contigo, Alex, Lema. Ya, entonces tendríamos que conversar para ver cómo podemos eso cubrir, ¿ok? No sé Chef, antes que inicie, yo estaba revisando la lista de ingredientes de ¿cómo es la salsa derivada de la bechamel? Y casi todos los ingredientes sí le pude conseguir, desde la mantequilla, harina, los vinos, todo. Solo Ya, me faltaba el tragón y algunas cositas más. No importa, a ver, esta semana tenemos salsas de base ya a reducción, pero y salsas de tomate, esas tenemos para esta semana. Las otras tú tendrías que hacer porque ya tenemos ahí una cuestión, digamos, que solo tienes que tú realizar. ¿Ya? Una opción sería, por ejemplo, digamos, yo hago un video, yo qué sé, de una hora y media, haciendo todas las salsas y presentando los platillos. Alex, eso son actividades aparte que tenemos que hacer, ¿ya? Conversamos Ya. interno.
luego ya. Bien, chicos. A ver, déjenme. Ok. Espérenme un segundito. Ya, ok. Bien, estamos entonces claros con cómo vamos a manejar desde ahora en adelante las clases. Sí, chef. Ya, perfecto. Cualquier duda, por favor, ya saben, díganme nomás para poder revisar, pero háganlo de manera personal, ya las personas que están necesitando ciertas cosas que tendríamos que cubrir con el tema de contenidos, ¿ya? Y si tienen cualquier duda, por favor, me hacen nomás saber. Yo empezaría, ya igual voy a designar, voy a hacer una lista para que puedan asistir por el número de personas. Obviamente, posiblemente tengamos que un día venir tres personas. Voy a intentar hacer o voy a hacer que me permitan pues hacer esto, ¿no? Para que para que todos puedan asistir por lo menos a una ayudantía ya y que puedan ese día ser parte de esa técnica, de esas cocciones y que con eso podamos retroalimentar igual a nuestros compañeros, ¿ya? Ya, vamos entonces a los contenidos, porfa, del día de hoy. Dentro de la elaboración de las salsas que están pendientes, ya, y quisiera, bueno, antes de iniciar con esto, quisiera un poquito retroalimentar la semana anterior, el resultado que tuvimos con algunas salsas. A ver, un segundito, por favor. Ya. Ya, antes de poder continuar, decía que quería retroalimentar un poco la elaboración de estas salsas emulsionadas estables e inestables, ¿ya? Algo súper importante cuando desarrollamos las salsas emulsionadas frías, las estables, que en este caso fue la mayonesa y la lactonesa. Tuve algunos inconvenientes en el segundo grupo del día jueves porque se nos cortó las mayonesas, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que quizás el momento en el que estuvimos elaborando las salsas, colocamos el aceite de forma muy rápida y esto provocó que esas partículas de agua pues no pudieran flotar y no se dé la emulsión. Siempre es importante, por favor, que cuando realicemos estas emulsiones, si las realizamos de forma manual, siempre tienen que realizarse haciendo la caída del aceite en forma de hilo súper lentita para que de esa manera se vaya emulsionando. Tuve algunos resultados interesantes en emulsiones que blanquearon muchísimo, ¿no es cierto? Se volvieron muy estables. Ahí decíamos que cuando sucede este tipo de acción, o sea, si es que ¿qué sucedió? Que empecé la emulsión y que de pronto mi emulsión está muy dura, está muy estable. ¿Cómo puedo yo regenerar esto? Puedo nuevamente colocar un poco de los jugos de fruta, limón, naranja, yo que sé que estemos utilizando para la mayonesa. Y de esa manera se aligera. O incluso podría utilizar un poquito de agua si es que de pronto incluso el sabor está muy fuerte. ¿Sí? Eso fue lo que me sucedió con algunas salsas mayonesas, ¿no es cierto? Que quedaron súper estables, súper duras y ¿cómo fue lo que regeneramos esta salsa? Utilizando un poco de agua para poder bajar la emulsión un poquito y poder regenerar. Con el tema de las vinagretas también se dio cantidades, ¿no es cierto?, de uso de aceite frente a la de vinagre y jugo de limón. También es importante que utilicemos correctamente las cantidades de aceite y de líquidos ya para poder lograr una emulsión inestable. Recuerden que para esta emulsión yo no tengo que lograr mezclar los ingredientes completamente. Yo lo único que hago es incorporarlos de tal manera que se puedan disolver el uno en el otro.
Además de eso, como recomendación adicional y que generalmente siempre sucede en las salsas, en las vinagretas, es que la cantidad de líquido ácido que yo coloco de pronto puede, ¿no es cierto?, como que cubrir el sabor completo de toda la salsa. Ustedes lo que podrían hacer es reemplazar una parte de ese valor acuoso utilizando algún tipo de miel líquida o de lo contrario, utilizando azúcar en la misma cantidad de aceite y líquido, ¿sí? Pueden utilizar un poquito de azúcar para bajarle un poco la acidez. Además de eso, recuerden que los cortes por ejemplo, de las hierbas o de los vegetales que yo utilice para hacer la vinagreta, tienen que ser lo más pequeños posibles para evitar, ¿no es cierto?, que se quede muy pesada o que tenga una textura ya no de salsa la vinagreta, sino que parezca más bien, ¿no es cierto?, una guarnición. Entonces, eso, chicos, por favor, en el caso de las salsas frías, emulsionadas, estables e inestables, ya, súper importante reconocer. Lo mismo en la tártara pasó, que es importante que los cortes también sean pequeños para que se incorporen bien dentro de la salsa, ¿ya? En el caso de las emulsionadas calientes que hicimos, tuve buenos resultados la mayoría. Recuerden que siempre que esas salsas tienen que salir calientes. Les recomendé en algunas ocasiones que coloquemos un poquito más de agua para poder iniciar la emulsión. Importante utilizar la mantequilla clarificada, eso sí, para ese tipo de salsas, por el sabor, por la finalidad con la que yo quiero aplicar, ¿no es cierto?, este tipo de salsas. Tener mucho cuidado el momento de realizarlas, a que no se nos sobrecocine las yemas. En el caso de que se me endure mucho la salsa, así mismo yo puedo regenerarle con un poquito de agua o de los líquidos que estemos utilizando para saborizar, ¿ya? No sé si es que alguien de pronto tiene alguna duda adicional o algo que haya sucedido en la elaboración de sus salsas que quieran compartir o que de pronto no haya quedado claro. Diga, Anthony. No, profe, se aplastó. Ya. ¿Estamos todos claros entonces? Sí, chévere. Ok. Profe, se le está cortando bastante. No se escucha muy bien. Voy a cambiarme la biblioteca, ¿ya? Me esperan un ratito. ¿Ya? Hola. Good morning. Bien. Que se me empieza a cortar ya afuera cuando tengo muchos chicos y ya. Ya, ok, ahí miremos, vamos a ver si es que mejora, ya. Me avisa. Ok. Vamos entonces a revisar esta semana. Nos toca
dentro del grupo de las salsas, teníamos salsa de tomate y salsas en base a reducción, ¿ya? No sé si es que alguien me puede indicar, ahora que realizamos las salsas en base a emulsión, ¿cuál era el principio de la técnica de la elaboración de salsas en base a emulsión? Un poquito haciendo referencia al resumen que ustedes hicieron. Pregunto, ¿o alguien voluntario? Parece que nadie. A ver, vamos. Yo, profe. A ver, Estefanía, ya. Lo que trataba de las salsas emulsionadas era que lo principal debía tener un emulsionante que sea compatible con los dos líquidos para poder mantenerlos unidos Ya. y que estén estables en su preparación. Yo. Ya, entonces, ¿cuáles eran los dos componentes acuosos que tengo yo y se mezclan? En este caso sería agua, ¿no es cierto? Y Claro, el agua y sería la materia grasa. el aceite, ¿no es cierto? El aceite. Ok, ¿y cuál es entonces este componente que va a permitir que se dé la emulsión? La yema del huevo, porque también investigué que la yema de huevo tenía como decir, un producto que se llamaba lecitina, que ¿Qué es esto permitía que les mantenga unidos. Ok, siempre entonces las proteínas que encontramos en estas emulsiones son las que van a permitir que se mantengan unidas estos dos líquidos que son inmiscibles, ¿no? Por eso cuando utilizamos leche, por ejemplo, en la leche también tengo proteína, ¿verdad? Entonces yo utilicé el agua de la leche con el aceite para poder lograr la emulsión, pero gracias a la acción de la proteína es que se logra la estabilidad, ¿ok? Por eso en una vinagreta yo no tengo, por ejemplo, una emulsión estable, es una emulsión inestable. ¿Por qué? Porque no hay presencia, ¿no es cierto?, de un agente que permita que se mezclan los dos productos. Cuando yo ya adiciono algún otro tipo de producto o empiezo como que a incorporar a través del batido, ¿no es cierto?, de pronto puedo integrarlos completamente, pero no lograr una emulsión, o sea, no logra subir, ¿no es cierto?, no logra desarrollarse esa emulsión porque no tengo presencia de proteínas, ¿sí? Eso es el principio que tienen las salsas emulsionadas, sean estas a temperatura fría o sean en temperatura caliente, siempre van a tener la presencia, en este caso, de las proteínas para poder lograr esa emulsión o que se mantengan los dos líquidos, ¿no es cierto?, juntos. Ahora, ¿cuál es el principio, entonces, que yo voy a desarrollar para una salsa en base a reducción? En una salsa en base a reducción, yo siempre voy a tener un elemento que tiene gran cantidad de materia o de componente acuoso. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucha agua. Por ejemplo, si yo voy a iniciar ahora con mi salsa de tomate, ¿cuál sería el producto que tenga, ¿no es cierto?, el aporte de agua dentro de la elaboración de mi salsa? A ver, Anita. Anita. Sí, chef. Ya, ¿cuál es el elemento que en una salsa de tomate sería o tendría el aporte acuoso, el aporte de agua? El tomate. Ok, ya, si bien es cierto, yo dentro de mi salsa de tomate pudiese utilizar otros productos, ¿no es cierto? Como por ejemplo vino, pudiese utilizar el mismo jugo de tomate adicional, pudiese utilizar incluso jugos de frutas, o sea, esa materia líquida igual va a ser parte, ¿no es cierto?, del elemento líquido dentro de mi salsa. Ahora, yo aparte de ese elemento líquido en el tomate, ¿qué voy a tener? Mucha fibra, ¿no es cierto? Ese componente que le da el sabor al tomate como tal, que es la parte fibrosa, ¿no es cierto? La parte de la carne que tiene el tomate. Entonces, cuando yo empiezo a realizar mi salsa en base a reducción, lo que yo espero es que la parte acuosa que tiene el alimento, ¿no es cierto?, el líquido con el que estoy trabajando, pierde esa característica y obviamente toda esa parte fibrosa de sabor, todos los azúcares, todos los almidones, sean los que le vayan a dar cuerpo a mi salsa, ¿sí? Entonces, en el caso de la salsa de tomate, yo no voy a adicionar agua adicional a menos que de pronto, no sé, utilice algún tipo de licoroso para darle más sabor a mi salsa. En el caso de ahora no vamos a realizar esta adición porque realmente yo quiero trabajar una salsa madre. Posterior a eso,
cuando elabore mis salsas de tomate derivadas, entonces ahí sí yo podré adicionar de pronto algún otro tipo de líquido para luego continuar con el proceso de reducción, ¿sí? Pero al lograr yo esta reducción de los líquidos, de la materia acuosa, lo que hago es concentrar los sabores, ¿no es cierto?, de mejor manera. Y mucho más concentración cuando yo utilizo elementos aromáticos que van, ¿no es cierto?, a combinar esta preparación. Ahora, esto cuando tenemos salsas de tomate, por ejemplo, en el uso de este vegetal, que obviamente tiene materia acuosa, pero que a la final la parte fibrosa que tiene el tomate es la que va a darle la textura. Pero cuando yo tengo otro tipo de salsas en base a reducción, normalmente este tipo de salsas se utiliza muchísimo dentro de la cocina moderna. Además, ¿por qué? Porque tienen menos valor calórico, ¿sí? O sea, no es lo mismo que trabajen ustedes una salsa de tomate en base a reducción que trabajen una mayonesa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? En que en el caso de la salsa de tomate yo voy a tener menos cantidad de calorías porque no estoy utilizando ningún tipo de materia grasa, ni tampoco estoy utilizando un elemento ligante, como en el caso de las salsas en base a RUGs, ¿no es cierto? Cuando utilizaba la mantequilla y la harina para formar los RUGs. Entonces, con estas salsas estoy con salsas de la cocina moderna que tienen gran cantidad de valor calórico. En el caso de las salsas de reducción, rompen un poquito esta característica de las salsas, ¿no? Y me dan la oportunidad de tener salsas con menor valor calórico, ¿sí? En el caso de la salsa de tomate, por ejemplo, es una de ellas, porque voy a utilizar solo vegetales que van a entrar a reducción, que voy a evaporar todo ese líquido, ¿no es cierto?, para obtener una textura más o menos ligera, ¿no es cierto?, en este tipo de salsas. Ahora, en el caso de las salsas en base a reducción que podemos hacer nosotros donde se utilizan jugos de vegetales o jugos de frutas, podemos utilizar o se utilizan mucho agentes que van a ayudarme en el proceso de reducción, como es el caso del azúcar, o podemos utilizar también algunos otros ligantes, como el caso del slurries, que dentro de la clasificación de las ligazones que vimos era un elemento que podíamos utilizar, ¿no es cierto?, para poder espesar nuestras salsas, que no es nada más que la mezcla de agua o el líquido que estemos, por ejemplo, reduciendo con maicena. ¿Para qué? Para que el momento en el que yo empiece la reducción, obviamente este almidón se gelatinice dentro de los líquidos y de esa manera yo evitar tener que reducir, ¿no es cierto?, demasiado tiempo mi salsa para lograr la técnica perfecta, ¿sí? Preguntas, por favor, con esto. ¿No? Ok, no tengo preguntas entonces. Voy a continuar. Esas serían las últimas técnicas aplicadas en salsas que elaboraríamos. Ya de ahí teníamos pendiente, ya hicimos, ¿no es cierto?, las técnicas de cocción por concentración en medio húmedo. Ahora lo que vamos a revisar, lo que vamos a realizar son las técnicas de cocción en medio seco. ¿Ya? Para eso entonces me va a ayudar leyendo, estamos justo en esta parte de la guía. Si me ayuda, por favor, leyendo Josué Suárez. Ya, profe. Ya. Métodos de cocción por concentración en medio seco. Ya. Son aquellos métodos en los cuales el calor es transmitido sin humedad. Puede ser por aire caliente, metal caliente o grasa caliente. Por lo general se clasifica estos métodos en dos categorías, cocción con grasa y cocción sin grasa. Ok, Hornear. vamos a iniciar entonces con las cocciones sin grasa, ¿ya? Hornear. Ya, vamos, Josué. Consiste en cocer un alimento sometiéndolo a la acción directa del calor en un ambiente seco, bien sea en un horno de gas, eléctrico o incluso de leña. También se puede utilizar el espetón, que es un aplique del horno. Asador giratorio. El término hornear se aplica a panes, pastas, vegetales y pescados. El término rostizar se aplica a carnes y aves. Ok. En el horneado, el calor se transmite gradualmente al alimento,
que generalmente está suspendido en el aire, pues se transmite de manera uniforme, horno de convección, lo que permite cocinar al alimento. El proceso de cocción debe estar tapado para mantener los jugos. Ok, muchas gracias. No sé si todos hemos escuchado siempre, ¿no? Que cuando utilizamos un horno siempre hacemos referencia al término hornear o el término horneado, ¿ya? Como nos dice la bibliografía, en realidad cuando nosotros vamos a hacer la cocción en horno de géneros cárnicos, sobre todo cortes de carne grandes o aves enteras, por ejemplo, nosotros estamos hablando de un rostizado, ¿sí? Cuando vamos a hacer la cocción en horno de productos como los panes, pastas, vegetales y pescados, hacemos referencia al término hornear. ¿Por qué? Porque generalmente el horneado va a necesitar menos tiempo de cocción, o sea, pescados, vegetales, pan, yo le voy a dejar menos tiempo de cocción, ¿sí? Entonces, aquí voy a manejar el término de horneado. Y cuando yo estoy aplicando el mismo proceso, sistema de cocción, concentración por medio seco, estoy hablando de rostizado cuando estoy utilizando carnes y aves enteras, sobre todo, o cortes grandes, ¿ya? ¿Por qué es diferente? Porque para el rostizado yo voy a necesitar muchísimo más tiempo de cocción. Además de eso, que en el caso del rostizado y considerando un poco que la técnica de cocción, ¿no es cierto?, en horno implica que el aire caliente que genera, ¿no es cierto?, este aparato de cocción, pues se transmite de forma uniforme alrededor de todo el alimento, cocinando de esa manera por convección. O sea, ¿qué quiere decir? Que el aire caliente, ¿no es cierto?, está transmitiéndose alrededor del alimento, permitiéndose que éste se cocine de forma homogénea. Cuando yo rostizo, normalmente voy a utilizar un recipiente tipo una rejilla, que me va a permitir a mí que el género de pronto esté suspendido, ¿no es cierto?, en el aire, o sea, que tenga solo la reja por la parte de abajo y que de esa manera se pueda dar una transmisión del calor, del aire, ¿no es cierto?, dentro del horno de forma mucho más homogénea. Cosa que no necesariamente pasa con el caso de los vegetales, de los pescados, de los panes. Si estos están directamente, por ejemplo, dentro de una placa, no hay mayor problema porque ese calor se va a transmitir de forma gradual. Además de eso, que cuando yo rostizo, cuando cocino carnes, aves, normalmente tengo una pérdida de líquido significativa, lo que no sucede, por ejemplo, cuando cocino estos productos como vegetales, pescados, dentro de horno, en una bandeja o en una rejilla, de manera completa. Si ustedes se fijan aquí en la fotografía, ¿no es cierto? Justamente tenemos unos vegetales que están colocados en una bandeja, ¿no es cierto? Aquí los vegetales están colocados de manera directa, no estamos, a ver, déjenme ver si puedo hacerles, no, mejor les voy a dejar más chiquito, pues no vemos todo. ¿Ya? Entonces, estamos viendo, ¿no es cierto?, que los vegetales se han colocado de manera directa sobre el recipiente. Ahora, sí es importante cuando nosotros realizamos la cocción de productos directamente sobre las bandejas, que exista un elemento aislante que ayude a que de alguna manera los vegetales, ¿no es cierto?, los productos que estemos horneando, no se queden pegados sobre el recipiente. Es por eso que utilizamos una pequeña cantidad de grasa, ¿ya?, para poder aislar de alguna manera los vegetales en mi bandeja. También se pudiese utilizar, por ejemplo, papel sulfurizado, papel aluminio, se podría utilizar un aplique de silicona para evitar que los vegetales se queden pegados a mis bandejas. Sobre todo cuando yo utilizo altas temperaturas de cocción dentro de mis hornos, lo más probable es que si es que yo no aíslo, ¿no es cierto?, mis productos de los recipientes, estos se vayan a quemar y vayan, ¿no es cierto?, a carbonizarse sobre las bandejas. Importante también el tapar los recipientes por lo menos los primeros minutos para de alguna manera concentrar mucho más el calor y luego destaparlos para poder crear reacción de Maillard, si es que yo quiero incluso levantar o subir más la temperatura dentro de mi horno, ¿ya? Recuerden que el proceso de cocción dice que existe convección, o sea que existe una circulación de aire, ¿no es cierto?, de manera uniforme, que se transmite a través de todo el horno, sobre todo cuando manejamos estos hornos tipo convección, que son estos hornos que tienen estos ventiladores en la parte trasera, que permiten que el aire circule de manera mucho más homogénea, ¿ya? ¿Dudas, por favor, con el horneado?
Más adelante ustedes cuando estemos en cocina 2, igual van a hacer la aplicación de esta técnica de cocción, pero cómo se va a llamar o cómo yo voy, ¿no es cierto?, a llamar a los vegetales, a las carnes, a los productos de aves que están cocinándose dentro del horno. ¿Cómo se llama el término? Rostizar. Rostizar, ¿no es cierto? Y ahora que nosotros vamos a aplicar esto para productos vegetales, vamos a llamarlo horneado. Ya recuerden que aquí entran en juego algunos factores, como por ejemplo el tiempo de cocción del producto, entran factores también como el tipo de horno posiblemente que yo utilice. Por ejemplo, cuando yo utilizo un horno de convección, es súper importante utilizar este tipo de horno cuando tengo cocción de cortes de carne, por ejemplo, de mucho tiempo de cocción, de muy largo proceso, ¿ya? Los hornos normales que no son de convección, son un horno de leña, un horno eléctrico, no hay ningún problema en utilizar, sobre todo cuando voy a cocinar vegetales, porque estos implican menor tiempo de cocción, ¿ya? Ahora, otra cosa es importante también a la hora de realizar un buen horneado de vegetales, es que los cortes que yo voy a aplicar sobre estos productos tienen que ser cortes grandes. ¿Ya? ¿Por qué? Cortes grandes, cortes gruesos. Porque yo no quiero que el calor posiblemente o el calor intenso que yo tengo dentro del horno, ¿no es cierto?, vaya a dañar las estructuras. Si tengo cortes muy poquitos, muy chiquititos, lo más probable es que se evapore con facilidad el líquido, ¿no es cierto?, el agua del interior, y de esa manera yo pierda forma en mis vegetales. Si es que los cortes son más grandes, entonces es más recomendable, ¿no?, que esos líquidos queden dentro del vegetal y que vayan obviamente a darle una textura agradable. Ya después yo crearé, gracias al horneado, una reacción de Maillard, ¿no es cierto?, que hará que se tuesten mis vegetales de mejor manera. Ahora, aquí también es importante entender que si es que yo utilizo materia grasa, por ejemplo, para poder lograr estos sistemas de cocción, yo puedo acelerar el proceso de Maillard o caramelización de manera más rápida, nada más. ¿Sí? Aparte de que, obviamente, si utilizo algún tipo de grasa para saborizar, estoy, ¿no es cierto?, mejorando el sabor final de mi producto, porque la grasa tiene una respuesta bastante positiva en cuanto al color, al sabor, cuando recibe caramelización o cuando recibe una acción de Maillard. ¿Ya? Les he dado algunos datos de manera general de vegetales en el momento del horneado. ¿Alguna pregunta que tengamos, por favor? ¿Nadie? ¿Puedo hacer preguntas yo? A ver. Brian Takuri. Si hacemos un poquito de referencia a los cortes de los vegetales, ¿qué otra consideración crees tú que podríamos tener con la elección de los vegetales para poder hornear? Ponerlos enteros. Bájale un poquito el volumen, porfa, ¿ya? Ok. Ponerlos enteros. Sí, puede ser una opción. Los cortes, o si los coloco enteros o en cortes gruesos, eso va a facilitar siempre la cocción. Ya, sobre todo si es que voy a realizar este tipo de cocción, ¿no? Voy a hacer un horneado. La idea es que primero se cocine, como decía, ¿no?, tapado, incluso en un medio súper hermético, y luego yo pueda subir la temperatura para crear esta reacción de Maillard. Si los cortes son muy pequeños, no va a ser posible aplicar correctamente esta técnica. Entonces, mientras más gruesos o más grandes sean los cortes que yo aplique en los vegetales para el horneado, es mucho mejor. Y ahora, ¿qué tipo de vegetales tú colocarías dentro, por ejemplo, de un horneado? Brian. Zanahoria, papas. Ya, ¿por qué colocarías estos géneros? Hola. Porque esas pueden ir enteras, o sea, no es necesario cortarlas. Ya, puede ser, pero también es porque son siempre la técnica del horneado, a más de utilizar o emplear vegetales que tengan cortes grandes,
es recomendable utilizar en vegetales que tengan mayor dureza, ¿sí? Es mucho más recomendable este tipo de cocción para géneros que tengan mayor dureza, ¿sí? Si no manejo un tamaño grande en el corte del vegetal, entonces por lo menos utilizaré vegetales que tengan dureza, ¿no? Estos de pronto, zanahoria sí podré darle un corte más pequeño porque la ventaja es que tiene mayor dureza, entonces no voy a perder forma, ¿no es cierto?, durante la cocción. Entonces siempre también saber elegir correctamente los vegetales para poder aplicar este sistema de cocción. ¿Ustedes hornearían hojas, por ejemplo? A ver, Kevin, si me ayudas. Porque ¿Quién está hablando? ¿Marjorie? No, ¿quién está? Jessica Tello. Ay, Jessica. ¿Por qué? Bueno, yo no pusiera hojas porque, como, o sea, como lo dice usted, la parte de la dureza es muy importante. Y, por ejemplo, las hojas son sumamente delgadas y entonces con el proceso de cocción que tiene en el horno, se encogerían bastantísimo. Es más, casi que ni aparecerían después que uno las saca. Ujú. Ya, recuerden que las temperaturas mínimas que yo puedo utilizar en el horno son entre 100, 180 grados centígrados hasta 350, 400, dependiendo, ¿no? El tipo de producto ya que esté realizando la cocción o si es que estoy, por ejemplo, dándole calor más fuerte para poder llegar a la reacción de Maillard o la caramelización en el caso de los vegetales, ¿no? Entonces, estas temperaturas son las que generalmente se utilizan dentro de horno, entonces hay que considerar que esta temperatura en el caso de vegetales es bastante fuerte, ¿no? Por eso que se cocinan rápido, por eso es que llegan a una caramelización mucho más rápido, ¿no? Porque necesitan menos tiempo de cocción, ¿ok? Bien, ¿alguna duda más que tengamos, por favor, con el horneado? ¿Alguna pregunta adicional que podamos hacer? ¿No? Todo está claro. Ok, vamos entonces. Profe, Diga. por ejemplo, el hecho de ponerle directo al horno, o sea, digamos, el fruto, o sea, el vegetal sin nada de protección o algo así, va a tener otro resultado, ¿no es cierto? O sea, como que digamos, al meter al horno uno le tapa o alguna cosa, obviamente creo que va a tener otro resultado, ¿cierto? O la dureza, no sé, eso estoy Va a como depender un poco poco confundida. va a depender un poco del tipo de vegetales que estés cocinando. O sea, por ejemplo, si tú vas a cocinar directamente solo papas dentro del horno, ya, las papas tienen obviamente la cáscara que las protege, entonces si la cocinas destapado o tapado o destapado, realmente no va a haber un cambio significativo siempre y cuando tú utilices correctamente la temperatura, ¿sí? El problema de cocinar destapados los vegetales a una temperatura muy alta es que de pronto puedes tener la cocción externa, pero no se da la cocción interna de la misma manera. Entonces, siempre es importante, por ejemplo, cuando realizamos un horneado, que los primeros 3/4 partes de tiempo que yo emplee según el género, ¿no es cierto?, sean o se realicen tapadas y que posterior a eso se pueda subir la temperatura y de esa manera poder lograr una reacción de Maillard. Pero ya para esta acción yo tengo que estar seguro de que en esas 3/4 partes primeras de cocción, ¿no es cierto?, el alimento se cocinó por el interior, ¿ya? Porque el problema es que si es que yo meto algo al horno y estoy manejando una temperatura muy alta, ¿no es cierto?, de pronto, claro, se me va a dorar perfectamente, voy a tener una buena caramelización por fuera, pero posiblemente el interior no esté completamente cocido, ¿sí? Entonces, ahí tendría yo que considerar el tiempo, ¿no es cierto?, tendría que considerar la temperatura, el tapar o no tapar el alimento. Pero también yo puedo realizar otro tipo de preelaboración en mis productos para luego llevar al horno, por ejemplo, ¿sí? O sea, puedo blanquear algo para luego llegar al horno, de esa manera me garantiza, ¿no es cierto?, que el producto ya tiene un proceso de precocción, en menos tiempo tendré que llegar a la cocción perfecta, ¿no es cierto?, porque ya he tenido ese proceso de preelaboración. El día de la clase, o sea, el día martes, mañana y el día jueves vamos a aplicar una técnica interesante antes de llevar al horno nuestros vegetales, que es el tatemado. Ya, o sea, yo voy a asar primero mi vegetal antes de llevarlo al horno, ¿sí? Entonces, todos esos sistemas anteriores, esos procesos anteriores de precocción, pueden ayudarme a yo tener el alimento menos tiempo dentro del horno, ¿ya? A cumplir la cocción en el menor tiempo posible, si es que yo trabajo estos sistemas anteriores de precocción. Ahora, es súper interesante, es importantísimo que ustedes reconozcan estos procesos de precocción. Si yo blanqueé antes, si yo sellé antes,
si yo le di algún tratamiento adicional antes y luego ya no voy a tener que considerar el mismo tiempo, ¿no es cierto? Porque ya avancé con el proceso de cocción. Ya siempre es súper importante esto también. Gracias, Jessy, por la pregunta. Vamos, si me ayuda Gracias, leyendo, profe. Esteban, si me ayudas leyendo el siguiente método de cocción, concentración por medio seco que vamos a practicar. Ya, profe. Grillar. El grillado o emparrillado se realiza sobre un grill justo sobre el calor. Este puede ser mediante carbón, electricidad o por gas. La temperatura de cocción es manejada moviendo el género hacia los lugares más calientes o fríos del grill. En este caso, los alimentos se cuecen por la evaporación de sus propios líquidos. La característica de este método es las marcas en forma de red sobre el alimento. Ya, tengo acá algo más para completar. Las piezas para cocer son expuestas inmediatamente a una temperatura elevada, lo que provoca la caramelización de los jugos en la superficie que impiden que estos se salgan. Hay que tener en cuenta que nunca se deben pinchar las piezas antes, durante o después de la cocción, ya que se produciría la salida de los jugos tanto de vegetales como de carnes. Ok, muy bien, gracias. Ok, chicos, entonces, el siguiente método es el grillado, ¿ya? El grillado o el emparrillado, ambos van a tener el mismo proceso, podríamos decir, incluso la misma terminación de sabor quizás para el producto, solo que en el caso del grill, el grill es un recipiente que nosotros utilizamos que lo que tiene es estas marcas que van a crear esa red que yo quiero ver en un grillado posterior. Pero normalmente el grill no tiene ese contacto directo con el medio de calor, como por ejemplo el carbón o la leña, ¿sí? O existen, por ejemplo, estas parrillas que funcionan a electricidad o a gas, que generalmente tienen contacto directo con la llama o con el fuego, ¿sí? En el caso de una parrilla, por ejemplo, ustedes tienen contacto directo con el fuego, ¿no es cierto? A través del carbón, a través de la leña. El grill funciona diferente. Les voy a mostrar una fotito de un grill. De hecho, el grill nosotros tenemos aquí en las cocinas, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Algunas imágenes. Ya, aquí justo hay una, miren. Esto de aquí es lo que conocemos por grill, ¿ya? Esta plancha que ustedes ven aquí, que puede ser de material, puede ser de metal, puede ser de roca volcánica, como la que tenemos aquí, puede ser de teflón. La característica que tiene es que es un aparato que si bien va a tener contacto con el fuego, no va a tener contacto, los alimentos no tienen contacto directo con el fuego, la llama viva, sino obviamente van a generar el calor, no sé, a través de este recipiente. Este recipiente va a ser el transmisor, ¿no es cierto?, del calor, pero mi alimento no tiene contacto directo con el carbón o la leña o que se esté utilizando, ¿no es cierto?, para este método de cocción. Si ustedes se fijan, voy a ver si hay alguna foto que se pueda ver con más claridad. La característica siempre del grilado va a ser que se forme esta red, ¿sí? Incluso aquí, por ejemplo, tiene solo de un lado. Lo interesante es ver que la red se forme de ambos lados, ¿sí? O sea, ustedes ven aquí las marcas, luego yo doy vuelta al alimento para que se formen las marcas al contrario. De esa manera yo tengo un grilado correcto dentro de mi pieza. A ver, normalmente siempre en vegetales cuesta un poquito más, ¿ya? Si aquí tenemos la red completa, si se fijan, ¿ya? Va a costar un poquito más porque al tener mayor cantidad de líquido o de materia acuosa dentro de los vegetales, posiblemente yo no llegue a la temperatura adecuada o los vegetales pierdan mucha forma, ¿sí? O se quemen con facilidad. Entonces es un poquito más difícil el poder llegar al resultado final. Con las carnes de pronto es un poco más fácil porque la carne necesita más tiempo, ¿sí? Tiene igual mayor cantidad de jugos que pueden de pronto irse soltando en la cocción, ¿no es cierto? Y eso puede ayudar, aparte de que el tiempo de cocción de los géneros cárnicos es mayor, en el caso de los vegetales es menor, ¿sí? Asimismo, como hablamos de cortes, ¿no es cierto? Y de vegetales que sean más duros,
También se recomienda utilizar cortes gruesos para este tipo de cocción en el caso de los vegetales. Si ustedes se fijan aquí, tenemos tomates enteros, tenemos pimientos que están en cortes grandes, ¿no es cierto? Rondeles de zucchini, rondeles de berenjena que están súper grandes, ¿verdad? O sea, son anchos. Esto va a permitir que el grilado se dé de forma adecuada. ¿Ya qué va a pasar? Si es que yo tengo cortes muy pequeños, asimismo pueden estos perderse en el grill, se van a quemar, van a perder muchísima forma y no es la ideal, ¿ya? Entonces, en el caso del grilado, recuerden que para el grilado yo utilizo este tipo de recipientes, ¿no es cierto? Estas planchas de grill que se llaman, que son de metal o que son de roca volcánica y que tienen estas marcas, ¿no? A lo largo de toda la estructura del recipiente, que son las que permiten que se formen esas redes, ¿no es cierto?, de reacción, de caramelización sobre mis vegetales. Ahora, es súper importante que cuando ustedes realicen este sistema de cocción, el grill tenga una temperatura bastante alta, como nos decía aquí, ¿no es cierto?, que pueden ser expuestas las piezas a temperatura elevada, lo que produce la caramelización, ¿sí? Es importante que nosotros cuando realicemos el grillado siempre corroboremos que la temperatura sea súper alta, ¿ya? Normalmente yo este tipo de recipiente, el grill, tengo que calentarlo con anticipación, incluso hay diferentes maneras de tratarlo para curarlo, para tenerlo listo antes de utilizar. Se utiliza, por ejemplo, una capa fina de grasa, aceite sobre el grill, se limpia con una cebollita, ¿no? Como para poder preparar el espacio. O puede utilizar algún tipo de hierbas como para poder darle o dejar impregnado parte del sabor dentro de este recipiente y de esa manera pues poder tener una cocción mucho más agradable del género. Como recomendación siempre se da a que los elementos... A ver, ¿alguien iba a decir algo? Profe, tengo una consulta. En la parte, o sea, de los vegetales, ¿necesitan, por ejemplo, alguna cocción anterior antes, o sea, antes de poner al grill? Ponerse al grill. Si estos son Por ejemplo, ¿necesita ser blanqueado o algo así? Si estos son muy duros, sí. A ver, por ejemplo, hay esta técnica chévere que me gusta a mí, que se precocinan las papas, luego se las presiona cuando están todavía algo duras y luego se les lleva al grill, se les coloca un poco de aceite y luego se les da cocción ahí que se logre mallar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una papa, si tú la pones desde cero en un grill, se te va a quemar la parte exterior, pero el interior de la papa todavía va a estar cruda. Por más que tú hagas un corte de pronto más pequeño, ¿no es cierto?, que permita que se cocine. Nunca vas a tener la cocción precisa de la papa. Entonces, sí es importante, por ejemplo, en ciertos vegetales, aplicar una precocción. Por ejemplo, en papas, si tienes cortes grandes de zanahoria, si vamos, por ejemplo, a realizar berenjenas, tal vez no un proceso de precocción, pero sí primero tenemos que desangrar a la berenjena, ya, o sea, hay procesos que se realizan antes para que se tenga la cocción completa, segura, sobre todo agradable, ¿no es cierto?, sobre el grill. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Esa era la duda. Ya, por ahí sí vemos, ¿no? En esta fotito vemos unos champiñones, vemos de pronto unas berenjenas, hay pimientos que están con cortes bastante grandes, los tomates también rondeles bastante grandes, lo suficientes como para que no se aguanten esta temperatura alta, ¿no es cierto? Logren esa reacción de mallar, no se deshidraten completamente en el interior, porque yo no quiero que estén deshidratados, yo quiero que mantengan esa humedad interna, yo quiero que el momento en el que coloque esto sobre la parrilla, el calor de la parrilla sea tan intenso que se haya dado ese choque térmico y que sobre todo se forme como una película protectora en el alimento, ¿no es cierto?, que va a hacer que los jugos se mantengan dentro, pero que la parte superior va a tener, ¿no es cierto?, esta textura y sobre todo esta apariencia de caramelización, ¿ya? Y algo súper importante que mencionó también el Esteban, es que es importante no pinchar a las piezas o no aplastarlas durante se está realizando la cocción, antes o después de que se realice la cocción. A veces tenemos la costumbre, y yo creo que es una costumbre así como que ya innata, que estamos cocinando algo sobre una sartén o sobre una parrilla y estamos con la pinza o con la espátula, estamos aplastando ahí, ¿sí o no? Sobre todo pasa cuando hacemos la típica parrillada, ¿no es cierto? Que están aplastando ahí, ¿no es cierto?, las carnes, dizque pensando que se va a cocinar más rápido si es que lo hacemos de esta manera.
lo único que estamos haciendo es permitiendo que haya salida de jugos, ¿sí? De que se pierdan los jugos. Entonces, se queda seca después. exacto, después por eso se queda seca y todo. Entonces, lo mismo pasa con los vegetales, ¿ya? Con mayor razón con los vegetales porque tienen mayor contenido acuoso, ¿no? Entonces, no puedo estarles aplastando, dándoles la vuelta y aplastándoles ahí, así como si aplastándoles yo fuera a acelerar la cocción, no. Importante, cuando yo realizo este sistema de cocción es darle la vuelta considerando el mismo tiempo por ambos lados, ¿sí? Si, por ejemplo, yo cocino 1 minuto de un lado, logré ya mi red, ¿no es cierto?, por un lado, entonces ahí sí doy la vuelta al otro lado, 1 minuto más para que se cocine de forma homogénea. En realidad yo cociné 2 minutos a mi producto, pero dándole vuelta y vuelta, ¿no es cierto?, 1 minuto, porque si no, ¿qué va a pasar si le dejo los 2 minutos solo de un lado? El otro lado no se va a ver atractivo porque no va a tener reacción de mallar, ¿no es cierto?, porque no se va a ver agradable. Entonces siempre es importante que, depende del tiempo que yo vaya a aplicar, ¿no? Depende mi tipo de vegetal, entonces habrán unos que necesitarán menos tiempo de cocción, otros que necesitarán más tiempo de cocción, entonces es importante ir moviendo y darle el tiempo, igual tiempo, ¿no es cierto?, de lado y lado para favorecer de esa manera la cocción homogénea, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta más? Profe, en el caso de las carnes, o sea, cuando son o sea, trozos grandes, sí se complica bastante el momento de uno ponerle porque por más, bueno, a mí al menos me ha pasado que por más que le deje ahí, cuando no tiene ningún proceso anterior, por ejemplo, cocinado o algo así, no, o sea, solo se quedan las marcas, pero por dentro está, o sea, que como que si no le hubiera tocado. A ver, siempre con estos, cuando hablamos de productos cárnicos, que eso igual ustedes van a realizar la misma técnica de aplicación, pero más adelante en Cocina 2 con los cárnicos, siempre para estos sistemas de cocción se recomienda que los cortes que utilicemos sean cortes de primera categoría. O sea, ¿qué quiere decir? Que sean cortes suaves, ¿no es cierto? Cortes que no necesiten mucho tiempo de cocción, porque la técnica, como tiene calor vivo, o sea, el calor es fuerte sobre la parrilla, de hecho, ¿cómo podemos nosotros reconocer? Ustedes coloquen caliente en la parrilla ya, y acerquen su palma de la mano, máximo unos de 2 a... Tienen aquí la parrilla, ya, y ustedes acercan su mano de 2 a 3 centímetros. Si hasta contar 5 ustedes aguantan todavía esa temperatura, eso quiere decir que le falta temperatura a la parrilla. Pero si ustedes no son capaces de sostener por 5 segundos su mano de 2 a 3 centímetros de la parrilla, eso quiere decir entonces que la temperatura es la idónea y podemos iniciar la cocción, ¿sí? Entonces, cuando tengo yo piezas de carne, siempre se recomiendan que sean cortes suaves, cortes que necesiten menos tiempo de cocción. En el caso de pollo, por ejemplo, una pechuga, en el caso del cerdo, igual sea la parte del lomo, o la costilla, en el caso de la res, que sea la parte del lomo falda o lomo fino, porque estos necesitan menos tiempo de cocción y sobre todo hay cómo trabajarlos a término, ¿sí? Y en una parrillada eso es el éxito. Cuando yo tengo cortes a término es el éxito. Pero cuando ya tengo cortes de segunda o tercera categoría que son muy duros, yo sí necesito darles un proceso de precocción. Pero ahí ya no sería ya no sería aconsejable el realizar, por ejemplo, luego un grillado, porque sí se pueden secar mucho las piezas, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo un corte de pulpa de res, la pulpa no es un corte para parrilla, ¿sí? A menos que vayas a laminarla, pero lo más fino posible. Pero ni aún así te va a quedar crudo. Entonces, siempre este tipo de corte, por ejemplo, yo le tengo que dar otro sistema de cocción, no parrilla. Siempre para la parrilla, en el caso de los géneros cárnicos, tienen que ser cortes de primera, segunda categoría, ¿sí? No tienen que ser cortes duros, siempre tienen que ser cortes blandos. Ahora, en el caso de los vegetales, realmente cualquier tipo de vegetales se aplica súper bien a esta cocción, solo que lo que tenemos que hacer es realizar cortes gruesos o, no posible, hacer un proceso de precocción, como el caso de las papas, ya para que puedas terminar o finalizar la cocción dentro de un grill. Ya en el caso de la parrilla, como les dije, la única diferencia es que en el caso de la parrilla, el alimento tiene contacto directo con el fuego que está emitido por el carbón, la leña que yo estoy utilizando debajo, ¿no? Aquí sí voy a tener, a ver, vamos a ver la parrilla.
Ya, bueno, aquí hay algunas fotos de parrillas, ¿no? Que son estas planchas que tienen estos orificios, ¿no es cierto? Que esto va a permitir que de pronto el calor emitido por el carbón, la leña, ¿no es cierto?, tenga contacto directo. Y es más, este tipo de cocción o este utensilio hace que los sabores del emparrillado se impregnen más, ¿no es cierto?, en el alimento. Ya el sabor del carboncito, ¿no es cierto?, de la leña, sí, se impregne un poco más en el alimento. Pero tiene el mismo principio, ¿no? O sea, voy a utilizar temperatura alta, los cortes de los vegetales tendrían que ser gruesos. Si es que tengo vegetales muy duros, doy un proceso de precocción antes de llevar a este tipo de recipientes, ¿no es cierto? Es importante utilizar asimismo, lo mismo que dijimos en el horneado, es importante utilizar de pronto un poquito de materia grasa que me ayude a aislar o que me ayude a permitir que incluso la reacción de Maillard o de caramelización llegue más rápido, ¿ya? Eso ayuda a que no se quemen los alimentos de forma rápida sobre la parrilla. Siempre va a ser importante también la cantidad de producto que yo coloque. Si yo aquí en este tipo de parrilla, por ejemplo, coloco solo un tomate, obviamente se me va a cocinar así enseguida, súper rápido, pero si yo coloco 20 tomates aquí, la temperatura va a llegar diferente a un lado y a otro, entonces yo tengo que ir dando la vuelta, ir controlando, ¿no es cierto?, cómo se va dando la cocción sobre mis vegetales, ¿no es cierto?, el momento en el que están expuestos. Y finalmente tengo la cocción en plancha, ¿ya? Que para la cocción en plancha, a ver si me ayuda con la lectura, ¿dónde les dejé? A ver, aquí está. Ya ves, Mateo Trujillo. ¿Dónde, profe? Nos ayudas con la lectura de la cocción en plancha. Ya. Plancha se emplea para cualquier tipo de presa pequeña. El contacto con la superficie caliente tuesta el exterior del producto, lo que da un atractivo sabor. Es recomendable para los vegetales ya que mantiene su forma durante más tiempo. Ya, ok. En el caso de la plancha, también tengo un principio similar. La temperatura de la plancha también tiene que estar súper caliente para que yo pueda realizar la cocción. Sin embargo, el recipiente puede permitirme a mí aislar un poco más el calor y de esta manera yo puedo aquí utilizar, por ejemplo, cortes más pequeños para ciertas verduras. Les voy a poner, a ver, cocción en plancha. Además que la plancha, ¿no es cierto?, no tiene contacto directo, asimismo, pero a diferencia del grill, yo no tengo aquí, ¿no es cierto?, esas marcas que van a hacer que se logre el grillado como en este caso, ¿no? Entonces, en el caso de la plancha, esta me permite mantener un poquito más baja la temperatura dentro de lo que yo quiero lograr, ¿no? Que es la reacción de Maillard. Si yo utilizo una plancha, es un poco más fácil el controlar el calor, ¿sí? Y aquí yo sí pudiese utilizar, por ejemplo, cortes más pequeños de mis vegetales, ¿ya? Entonces, en el caso de la plancha, pues igual utiliza una temperatura bastante alta, voy a tener calor seco. La idea siempre cuando hagamos sistemas o apliquemos sistemas de cocción, pues concentración en medio seco, siempre yo voy a tener reacción de Maillard, ¿sí? O sea, no puedo obviar la reacción de Maillard, porque si no, el calor seco produce caramelización, y si no hay caramelización, entonces yo no estoy aplicando correctamente la técnica, ¿sí? Sea este horneado, sea esta plancha, sea esta grill o sea este emparrillado, ¿sí? Siempre tengo que mantener una temperatura alta, ¿sí? Siempre tengo que generar reacción de Maillard. Si yo no tengo temperatura alta, no se da este doramiento, no se da este tostado, ¿no es cierto?, característico de estos sistemas de cocción. ¿Ok? Y para finalizar un poquito, aunque bueno, ya les mencioné, si podemos hacer la lectura del último sistema de cocción, pensé que no estaba aquí, por eso me adelanté un poquito. Si me ayudas, Claudia Cuellar, porfa, con la lectura de la parrilla, cocción en parrilla. Ya, profe, ya le leo. Solo una parte del calor se transmite por contacto, el soporte que es la parrilla y el resto por radiación, lo que permite cocinar piezas muy gruesas y de mayor tamaño sin que se tuesten y requemen en el exterior.
Se recomienda hacer empleo de vegetales de textura dura y de cortes grandes para este tipo de cocción. Ejemplo, calabazas, berenjenas, cebollas, etc. Ok, muchas gracias. Entonces recuerden, ¿no? La diferencia entre un grill, la cocción en un grill, que yo tengo una plancha que tiene estas, que permite que se formen las marcas dentro de mi alimento, ¿no es cierto? Tengo la parrilla que tengo contacto directo, ¿no es cierto? Con el fuego, entonces voy a tener esa caramelización y aparte de eso, el resto de cocción se hace por radiación. Tengo la cocción en la plancha, que yo utilizo un recipiente, ¿no es cierto?, que ya no tiene o no me va a crear estas marcas, pero sí reacción de Maillard, y en este caso pudiese utilizar cortes más pequeños de vegetales, ¿no es cierto?, porque es mucho más controlable el transmitir la temperatura. Y finalmente el horneado, que aquí asimismo utilizo calor seco, que a través del horno de convección, ¿no es cierto?, se transmite ese calor de forma homogénea, pero es un calor alto que yo aplico, ¿no es cierto?, a los vegetales. Recuerden que en el caso de los vegetales manejo la terminología de el horneado, en el caso de los géneros cárnicos lo que hago es rostizar, ¿verdad? ¿Estamos claros entonces con los sistemas de cocción que están previstos para la próxima clase? Sí, profe. Ya, ok, muchas gracias. Bien, vamos entonces, les voy a indicar solo rápidamente, no les voy a explicar las preparaciones como tal, pero les voy a indicar lo que vamos a hacer el día de mañana, incluso que ustedes revisen, ¿no?, cuáles son los ingredientes. Podemos tener alternativas para esto en el caso de que quisieran hacerlo el día de mañana. A ver, déjenme ver. Creo que ya les habilité incluso en el SIF. Estaba ya actualizado la lista de los ingredientes. Aquí está. A ver, déjenme ver si es que estaba actualizado en el SIF, ¿ya? A ver, a ver. A ver, déjenme ver si estaba actualizado. Si no, ahorita mismo ya les actualizo para que puedan descargarse. Sí, sí está actualizado, chicos. Ya. Bien, vamos a revisar entonces. El día de mañana y el día jueves vamos a realizar dentro de las salsas, la salsa de tomate madre que lleva dos tipos de tomate, en este caso tomate riñón y taconazo. Si es que ustedes pueden conseguir solo uno de los tipos de tomate, no hay problema. Quizás en ese caso lo que vamos a hacer es utilizar un poquito más de azúcar, porque el tomate riñón tiene una mayor acidez y es por eso que se trata de equilibrar con el taconazo, que es un tomate un poco más dulce. ¿Sí? Para esta receta vamos a utilizar igual una base de tocino, zanahoria, cebolla y ajo. El tocino también es opcional, ya si de pronto no consiguen, pero sí es importante que la salsa de tomate tenga una buena base de zanahoria, cebolla y ajo, ¿sí? Además de eso, pues, bueno, los aromatizantes o los productos de aromatización aquí, que es la sal, el orégano y la pimienta, creo que son bastante básicos, los vamos a poder conseguir, ¿sí? La pasta de tomate realmente es para concentrar un poco más el color, más que nada. Yo les había dicho que siempre que trabajemos con pasta de tomate, es importante que este producto no sobresalga o no supere el sabor de la base, ¿no?, del producto que estamos trabajando. La idea es que solo nos sirva para
para sazonar, para condimentar, para adobar, ¿sí? No tiene que llenarse, no nos tiene que dar un sabor demasiado pronunciado. Entonces, si no tienes pasta de tomate, tampoco no pasa nada. Lo más importante aquí es el tomate, es la zanahoria, la cebolla, el diente de ajo, ¿sí? Esa sí es la base y la condimentación, obviamente, ¿sí? Luego de la salsa de tomate madre que vamos a trabajar, vamos a hacer la napolitana, que es una derivada de la de tomate, que tiene albahaca y orégano seco dentro de su composición, ¿sí? Entonces, para esta vamos a utilizar la albahaca fresca, si podemos conseguir, si no, no importa, si trabajamos solo la salsa de tomate madre, que la técnica como tal es la de reducción, ¿sí? Aparte de eso, vamos a tener 3 tipos de salsas en base a reducción, utilizando líquidos para su composición. Ya tenemos la primera, que es la reducción de vino tinto y remolacha, la segunda, que es la de mandarina, y la tercera, que es un coulis de mango, donde vamos a utilizar pulpa de mango. Con que tengan solo una de estas 3, o tengan las 3, perfecto. Si tienen solo para una, estamos bien, ¿ya? Porque la idea es que ustedes vayan viendo el punto, si es que las ligamos o no las ligamos, vayan viendo el punto de la reducción y sepan en qué momento tienen que retirar del fuego, o qué puedo hacer para regenerar la salsa, o qué puedo hacer para poder intensificar el sabor, ¿sí? Entonces, con que hagamos una de estas, estamos perfectos, ¿ya? Los elementos de condimentación o de saborización, como el caso de la hierbabuena aquí, el caso de la menta, ya se pueden reemplazar tranquilamente por otra hierba aromática, no hay ningún problema, ¿ya? En este caso, ¿cuál sería la mejor opción? Cualquiera de las 3, Alice. En realidad, la reducción la técnica como tal, podemos aplicar en cualquiera de las 3. Yo les estaba poniendo las 3 porque obviamente tenemos luego algunos productos dentro de la cocción de los vegetales. Les ponía para que practiquen algunos tipos, ¿no? Y sobre todo para que vean ustedes la terminación de color, el uso que también podemos darle a diferentes tipos de vegetales, ¿no? O sea, cómo podemos combinar estas 3 salsas. Entonces, no hay problemas. Si es que tenemos para las 3, perfecto. Si es que tenemos solo para una, estamos bien. Si es que en vez de la mandarina tengo naranja, si es que en vez del mango tengo, no sé, tamarindo, si es que en vez de, no sé, de cualquiera de estas frutas, o en vez del vino tinto, no sé, tengo vino blanco. O sea, no hay problema, podemos tranquilamente trabajar. Si no tengo para la reducción de vino, tengo para la de las frutas, estamos perfectos, ¿ya? Y luego de eso tenemos la técnica de cocción en vegetales, que vamos a realizar la técnica en horno, en parrilla y en plancha, ¿sí? O en grill, perdón. Sí, parrilla o grill, ya voy a ver, sí, en grill. Ya, entonces, para esto voy a tener 3 elaboraciones. En horno voy a realizar la cocción de un pimiento relleno, ¿ya? Necesitamos, bueno, yo voy a tener pimientos morrones verdes, grandes. Ustedes, si es que tienen pimientos pequeños o tienen los rojos que son un poquito más grandes, perfecto. Cualquiera de los 2 colores sirve, ¿sí? Un poquito de aceite, no necesariamente tiene que ser aceite de oliva. Sal en grano también, si es que tenemos sal común, estamos bien. Vamos a utilizar para esta preparación un poco de la salsa de tomate base que vamos a hacer, y vamos a utilizar aquí un huevo. Si es que queremos añadirle algo picante, no tengo jalapeño, puedo utilizar ají común, o puedo utilizar solamente polvo de ají, no hay problema tampoco si es que no tengo todos los elementos de saborización para esta receta, ¿sí? La técnica de cocción que vamos a aplicar en esta, recuerden, es horno. No es necesario que tengan un horno con ventilador, tranquilamente podemos trabajar en un horno de cocina, no hay ningún problema, ¿ya? Chef, una duda que tengo. Aceite de oliva que tengo aquí, ¿te espera? Claro, si tienes aceite de oliva, sí, estamos bien. Ok. Ya, para la siguiente preparación, que es un tomate también que íbamos a hornearlo, ya, necesitamos tomate, ajo, un poco de miga de pan, queso parmesano. Si no tienen queso parmesano, podemos trabajar tranquilamente con queso fresco o algún tipo de queso que tengan ustedes disponible en casa, ¿ya? Esta receta va a ser súper fácil, no necesitamos
les puedo ir colocando junto la mise en place para que ustedes obviamente antes de la preparación ya tengan listos la mise en place. Entonces puede ser, por ejemplo, a ver, para el tomate, vamos a cortarlo en cuartos nada más. No quiero con casé, no quiero licuarlos, no quiero nada. Son solo cuartos del tomate lo que vamos a utilizar. Zanahoria, cebolla y ajo, vamos a hacerla en brunoise. Ya, ojo, recuerden que para poder realizar las cocciones, si van ustedes a poder hacer esto desde sus casas, les estoy dejando aquí la mise en place para que ya sepan y tengan esto listo antes de que empecemos la clase, ¿ya? Luego tengo, en el caso, bueno, de esta reducción, voy a utilizar remolacha. En este momento vamos a emplear la remolacha. ¿Qué más? Ralladura de la mandarina que tenemos aquí. Nada más. Vamos acá, el pimiento morrón. Nada más, si vamos a utilizar ají, vamos a hacerlo en brunoise. ¿Ya? Vamos a hacerlo en brunoise. Esta es parte de la mise en place que tendrían que hacer. Diga. ¿Hay que hacer algún registro de fotos o algo de las recetas o no? Tomar las fotos finales nada más, si es que ustedes están conectados y yo también, entonces de pronto puedo ir observando, ¿no? Lo que van haciendo, porque recuerden que vamos a estar conectados en grupos, no les voy a hacer conectar a todos como estamos en este momento, sino yo sí me gustaría que esta clase demostrativa estemos los grupos pequeños para que sea más fácil incluso para ustedes ir preguntando o cualquier duda que tengan si van a ir desarrollando en su casa, ¿ya? Ya, profe. Ok, aquí el ajo también vamos a necesitarlo en brunoise. Ya, chicos, por favor, quiero nuevamente decirles que si ustedes desean realizar estas técnicas en su casa, esto es algo estrictamente voluntario. Yo no les puedo obligar a que ustedes lo realicen. Lo que sí es obligación es que se conecten a la clase, por favor, ¿sí? Sí, obviamente, en buena hora, si pueden lograr realizar las técnicas, perfecto. De lo contrario, lo que sí necesito es su participación en las clases online, ¿ya? Bien, la siguiente preparación que tenemos es la de los hongos portobelos al grill, ¿ya? Asimismo, si es que tienen algún otro vegetal que quieran realizar el grillado, además de eso, necesitan ustedes, sí, para esta cocción, tener un grill disponible. Si es que no lo disponen, no hay problema, no realizan esta técnica y la van a observar, ¿ya? Para esta técnica vamos a utilizar los hongos portobelos grandes, los vamos a cubrir o vamos a condimentarlos con aceite de oliva, sal en grano, un poco de perejil, ajo y albahaca. Una vez que estén cubiertos con toda esta condimentación, los vamos a grillar y luego de eso le colocamos un poquito de queso mozzarella para que funda. Sí, esos son los portobelos al grill y finalmente los puerros a la plancha, que si quieren ustedes pueden utilizar incluso otro tipo de cebolla, no hay problema. Aquí vamos a darle un proceso así mismo de precocción al puerro antes de someterle a la plancha, porque recuerden que el puerro es un tipo de bulbo, no es una cebolla. Entonces, si es que no tiene un proceso de precocción antes, de pronto el grilado, o la cocción a la plancha no es suficiente para lograr la cocción interna del producto como tal. Entonces, lo que podemos hacer es darle un proceso de precocción antes. Vamos a cocinarlo en un poquito de agua y mantequilla y luego colocarlos dentro del grill, sal en grano, pimienta y vamos con una paletita a ir moviendo, perdón, en la plancha, no les dije grill, en la plancha. Para este sistema de cocción, si no tienen una plancha, podemos utilizar una sartén, ¿sí? Que va a ser más o menos el efecto similar al de una cocción en plancha, ¿no? Porque tenemos un recipiente que va a estar igual directo al calor, pero que tiene las características similares a las de una plancha, ¿sí? Entonces podemos tranquilamente hacerlo en una sartén. Entonces estos los puerros, si vamos a hacer con puerro, podemos hacer con cebolla verde, podemos hacer con cebolla blanca, podemos hacer con cebolla como es perla, podemos hacer con cebolla colorada, no hay problema. Para esto vamos a cortarlo solo por la mitad. Ya, solo cortado a la mitad.
¿ya? Para que pueda estar listo antes de realizar las técnicas, ¿ya? Yo este momento les actualizo este documento en el CIF para que ustedes puedan ya tener estas, para que puedan tener ya listo todo lo que, en el caso de que vayan a realizar a la par conmigo las técnicas que tenemos para el día de mañana y el día jueves, ¿ya? ¿Listo? Sí, chef. Listo. Bien, chicos, si no tenemos ninguna pregunta más, dejaríamos la clase hasta ahí. El día de mañana les esperaría y el día jueves también. Solamente estaría, a ver, previsto mañana estaba... A ver, ¿quién era que... A ver, estaba para mañana que me iba a ayudar. Estamos conectados. ¿Dónde está pues la... Bueno, y Buñay, ¿verdad? Sí, profe. ya, Fer Buñay y... Estefanía Beltrán. Ya, Beltrán. Ya, ok. Perfecto. Ya, entonces les espero a ustedes el día de mañana. Estarían ustedes aquí a las 11. Obviamente con su uniforme, con su juego de cuchillos, con todo, o sea, como si vinieran a una clase normal. Solo que me van a ayudar y luego me van a ayudar para poder hacer la transmisión, ¿ya? El día de mañana, chicos, por favor, es importante que ustedes, el momento que estén conectados, como vamos a estar menos, les voy a pedir, asimismo les iré haciendo preguntas y todo. Sí me interesaría mucho que puedan prender sus cámaras, por favor, que puedan estar con los micrófonos al 100, para que podamos hacer la clase más interesante, más entretenida, podamos incluso interactuar un poco más. Traten de solucionar estas cuestiones que a veces se nos presentan. Yo sé, tenemos estos inconvenientes con el Internet. Es importante que tratemos de solucionar eso para que las clases demostrativas se desarrollen de la mejor manera, ¿ok? Incluso si es que van a hacer la práctica o van a estar a la par haciendo las recetas, es importante que incluso tengan, ¿no es cierto?, el micrófono, perdón, la cámara para que se pueda observar en el caso de que alguna duda tengan y todo. Entonces, siempre es importante que tengamos todo esto al 100 para que las clases se desarrollen de la mejor manera, ¿ya? Profe, ¿y los del día jueves? ¿Qué pasa con los... ¿quién viene el día jueves? A ver, Sí. este momento mismo les doy, ¿ya? A ver. Les voy a dar así, según la lista que tengo. Oiga, mija, por siempre molestándoles, ya saben por qué, por cotizaciones. Lo que pasa es que ahora estamos con un nuevo coordinador financiero. A ver, denme un segundo. Se tiene que adquirir en marzo en la base de datos, o sea, en este año. No sé. Bueno, lo que veo es lo que usted me mandó anteriormente, le mandé al coordinador. Ya, verán, esto igual les voy a subir. La situación económica es para adquirir una base de 5,000. ¿Dónde está? Esa es una cotización que tenemos. Pero puede mandarle ahora para mandarle al financiero. Y otra cosa, lo que pasa es que estamos contando con las carreras de gastronomía, de ciencias médicas, administración financiera, panadería y repostería, y muy próximo para técnicos de enfermería. Ya, a ver. No, fue de marzo, o en marzo. ¿Cuándo fue cuando entramos a trabajar en la pandemia? Déjenme ver. Claro. No, verá, este es el último que me ha enviado con fecha. Ah, sí, 14 de septiembre. Ya, ok, entonces verán, el día de mañana me va a ayudar Beltrán y Buñay, ¿no es cierto? Mañana es 18. Eso lo digo
que ahora estamos con el nuevo financiero. Pero ya le pasé este correo a él. Ya. No sé qué me digas si te piden una nueva cotización, pero esta vez Ya. Y entonces el día jueves me puede ayudar. ¿Qué les parece si es que hacemos por grupos? Quieren hacerlo así por grupos como Beltrán y Buñay, ¿no es cierto? Son un grupo. Sí, profe. Sí. Entonces, me puede ayudar el día de mañana el el día jueves, el grupo de flores. Profe, sí. Diga. Estaba hablando con mi grupo y no sé si usted nos permite, obviamente podemos ir nosotros el jueves. O sea, no sé si podríamos ir las 3. ¿Quién? Jessica. Ajá, sí. Profe, Diga. es que yo le escribí a WhatsApp, así si es que puedo ir mi grupo, o puedo ir yo con otro grupo, no importa. ¿Me escribiste a WhatsApp? Para yo poder irme ya a las tropas. Sí, ya le escribí. No, pero Profe. eso digo que les quiero poner por grupo, entonces les quiero poner por grupo, entonces el grupo de Flores, Ana Isabel, Estello y Neira, ¿no es cierto? No, es No. Vera, Neira y Flores. Ah, ya, y entonces tú estás con ellas, con Flores. No, Flores y Neira. Flores y Neira, por eso Vera. Sí, profe. Ya, entonces sí, ya yo lo único que voy ahorita a consultar con a ver, ¿dónde estás? Flores, Vera y Neira, ¿no es cierto? Ya, voy a consultar ahorita con la Jimmy, voy a decir, tengo estos grupos de 3 para que me permita ver si es que es posible que puedan venir las 3. Con todo eso yo les confirmo, pero de ahí ya estaríamos ya organizados para el día de mañana, Beltrán y Buñay, y para el día jueves entonces el grupo de Vera. Y asimismo ya les voy a colocar estos horarios para las próximas semanas. Lo único que necesitaría saber yo es que si es que están todos disponibles para poder asistir, que tampoco es obligatorio que vengan a la clase de apoyo. Ya, si alguien tiene algún inconveniente, por favor háganme saber para yo poder organizar los grupos de trabajo en base a eso, ¿no? Si es que alguien de pronto tiene algún problema para poder venir, entonces yo necesito eso saber para poder distribuir los grupos de la mejor manera, ¿ok? ¿Ya? Ok, bueno, no me dice nadie nada. Supongo que ya está todo entendido. Nada, que tengan una buena tarde entonces, chicos. Cualquier duda, por favor, ya saben, me escriben nomás, no hay ningún problema. Y nos vemos el día de mañana. Solamente ya voy a revisar si de pronto me dan otra conexión que no sea esta misma. Asimismo les estaría avisando por el WhatsApp. Ya estén atentos, por favor, hasta que podamos estructurar bien todos estos cambios, porque el día de hoy Jimenita nos iba a redistribuir las cuentas de Zoom para poder hacer las clases, entonces si tal vez tengo que cambiarles de poner igual en el CIF, ¿ya? Para que ustedes estén al tanto de todo eso. Igual, cualquier situación, al chat no hay ningún problema, ¿ya? Diga. Profe. Digo, o sea, las clases ya tenemos normalmente como teníamos antes, o sea, solo virtual igual. ¿Cómo antes? Porque nos cambiaron. O sea, la anterior semana nos cambiaron. Las horas antes, dices tú. ¿Haces normalmente o así mismo? Creo que no, creo que han de quedar así mismo, Brian, como están ahorita. Ya no creo que haga cambios la Jime, la verdad. Con todo, igual voy a preguntarle este momento, voy a aprovechar estos 10 minutitos finales que tengo para ir a preguntarle a ella, ¿ya? Profe, no sé qué, tal vez creo que se refiere a eso de que nos dijo de que los que teníamos el martes nos pasábamos a jueves, los que tenían de jueves pasaban a martes.
Sí, eso es, eso de ahí. La duda de que si vamos a seguir, o sea, los que no teníamos clases los jueves, teniendo clases los jueves. Eso mismo. Es que el Ahora, profesor de expresión oral nos escribió y nos dijo que todo vuelve como era al inicio. ya, capaz. Acá de los cables. Entonces, no sé. Ya, con todo ahorita le pregunto, Clau, y ya les informo, ¿ya? Ya, gracias, profe. Gracias, profe. Chicos, que tengan una buena tarde entonces. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Gracias, Gracias, Jeff. Hasta profe. luego.